Despertando con una palabra de vida. Bendiciones de donde quiera que te encuentres, de donde quiera que te estés conectando. Muchas gracias por formar parte de lo que el Todopoderoso ha puesto como encomienda en nuestras manos para cada mañana. Iniciamos una serie el lunes acerca de la autoridad del reino. ¿De cuál reino? Del reino de los cielos. Estuvimos hablando acerca de la diferencia del reino de la luz y de las tinieblas. Estuvimos hablando también ayer acerca de la autoridad que tenía este hombre de Dios, Juan el Bautista. Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la autoridad de Elías. Cuando nosotros hablamos del profeta Elías, lo primero que le llega a las personas a la mente siempre es el profeta de fuego, porque ese es el título con que lo reconocían normalmente. ¿Y por qué? Porque fue aquel hombre que se enfrentó a los profetas de Baal y de Acera en el monte Carmelo y los retó literalmente, hizo que bajara, descendiera fuego del cielo, fuego que quemó el holocausto que él había preparado después de limpiar el altar. Pero también vemos a un Elías que salió después de cometer todo lo que, de hacer todo lo que hizo, la gloria que Dios manifestó en ese lugar, descendió fuego del cielo. Vemos que degolló 400 profetas de Baal y 450 de Acera, fue perseguido por la Jezabel. Entonces se fue al monte, eh, junto al arroyo de Querit, y dice la palabra que ahí él se escondió por un tiempo porque tenía miedo, se escondió en una cueva. Pero vemos que después de salir de esa cueva, él había pronunciado literalmente unas palabras acerca de la profecía que había lanzado para que los cielos fueran cerrados. Y vemos que literalmente dice en el versículo capítulo 17 del primer libro de Reyes, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vemos que esa palabra de autoridad que él lanzó, por eso muchas personas que predican acerca de todo lo que fue la vida de Elías, hablan de ese poder que había en sus palabras, de esa autoridad que él reflejaba. Y dice aquí bien claro que él declaró que por su palabra, él declaró con autoridad, porque cuando un profeta tiene el oído en el cielo, él declara con la convicción y la autoridad que lo que está haciendo no lo está haciendo por su propia voluntad, lo está declarando con sus palabras, pero porque lo está recibiendo en orden directa del cielo. Vemos cómo este hombre tenía tanta autoridad, que esa autoridad literalmente la vemos como Eliseo dijo: una doble porción de eso que tú tienes es lo que yo quiero, porque era bien fuerte. Le tenían miedo literalmente a Elías, porque era un hombre que tenía un carácter demasiado fuerte, un carácter demasiado retante, una situación muy fuerte que tenía este hombre con su carácter. Pero vemos que tenía autoridad en el reino. Vemos que de la misma forma que él cerró los cielos, porque así normalmente que decimos cuando estamos pronunciando esta palabra o esta prédica en cuanto a lo que él hizo de parte de Dios, vemos que tuvo la autoridad en el reino para cerrar los cielos, pero la misma autoridad la tuvo a la hora de abrir los cielos, porque si nos adelantamos unos capítulos más, nos vamos a dar cuenta. Te invito a que leas esta historia que está en primer libro de Reyes, capítulo 17, iniciando. Y si tú te das cuenta, en el capítulo 18, a la altura del versículo 41, te vas a dar cuenta que cuando él oró nuevamente, mandó el siervo 7 veces a revisar el cielo. Y le decía, hasta que el siervo dijo: yo veo una pequeña mano como del tamaño de una nube que se está formando. Y ahí literalmente era que la lluvia venía. Era un hombre que tenía autoridad sobre los cielos, era un hombre que tenía autoridad sobre la palabra que escuchaba. Vuelvo y repito, no era porque hay mucha confusión a veces en las personas cuando se habla de la autoridad del cielo, porque hablan, decretan, delegan, hacen tantas cosas, pero ¿qué estás escuchando del cielo? Porque la autoridad que tú vas a decretar, que tú vas a declarar, que tú vas a activar en los aires, que tú vas a activar en el ambiente con autoridad del reino de los cielos, es porque ya la escuchaste del reino de los cielos, porque recibiste esa dirección del reino de los cielos. Y eso vemos en la vida de Elías, un profeta Elías que operaba con autoridad, un profeta Elías que caminaba con autoridad.
un profeta Elías que hasta los últimos momentos de su vida, antes de ser llevado por ese carro de fuego, como dice la palabra, este hombre Eliseo le pide la doble porción y vemos cómo lo sobrenatural estaba normal en su vida, porque dice que tomó su manto y golpeó las aguas y se abrió literalmente el Jordán. Entonces, esa es la autoridad que refleja un hombre de Dios. Tienen que haber señales en tu vida. Hay mucha gente que pueden decir, pero es que yo no fui llamado a hacer milagros, yo no fui llamado a hacer esto, yo no soy. Lo sobrenatural se tiene que ver en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo es que tú vas a decir que tú no operas en milagros, que tú no operas en tal cosa, que tú no operas en sanidades, que tú no operas en lo otro? No, en alguna área tiene el Señor que manifestar lo sobrenatural de Él cuando tú estás conectado al reino de los cielos, cuando tú estás conectado al trono de la gracia, tienes esa autoridad delegada en la cruz del Calvario de la que hablábamos el lunes, y esa autoridad se va a reflejar en todas las áreas de tu vida. Y puede que en una o en otra área, en algunas, se refleje o se manifieste más que en otras, pero tiene que haber manifestación de lo alto cuando tú tienes autoridad. Dios te bendiga y Dios te guarde en este hermoso día. Y si esta palabra fue de bendición, compártela con alguien más para que lo puedas bendecir. Bendiciones.